Bueno, la tarde de hoy, nuestra primera ponencia está bajo mi responsabilidad y vamos a hablar sobre sepsis durante el embarazo. La sepsis en los últimos años se ha mantenido en el top 3 de las enfermedades o patologías durante el embarazo con mayor prevalencia y mayor porcentaje de morbi y mortalidad. Es por esto la gran importancia que han tenido muchas sociedades, muchos colegios médicos a nivel mundial, de establecer y actualizar protocolos y guías prácticas que nos ayuden en el manejo, el pronóstico y la terapéutica o tratamiento para la sepsis y más en nuestras pacientes obstétricas o pacientes embarazadas. Entonces decimos que globalmente la sepsis causa 260.000 muertes maternas al año y de esas 260.000 más o menos el 5% de estas muertes se presenta en países desarrollados y el 11% de las muertes maternas en países en vías de desarrollo. Esto simplemente nos quiere decir que tanto en países desarrollados como subdesarrollados como Venezuela van a haber muertes por sepsis, solo que los factores socioeconómicos influyen en una mayor porcentaje de muertes maternas, es decir, países con mejores recursos pues van a tener menor cantidad de muertes y países con menos recursos como nosotros pues tenemos mayor porcentaje y prevalencia de muertes maternas. O sea, que un factor socioeconómico está involucrado como factor de riesgo en la presencia de agua. Aquí tenemos entonces unas estadísticas del año 2018 y 2019 de nuestra región zuliana, en donde encontramos que la sepsis ocupaba el primer lugar o ocupó el primer lugar para el año 2018 con un total de 44% de las muertes que se produjeron ese año fueron por sepsis. Y para el año 2019, pues el porcentaje aumentó para un total de 89% de las muertes maternas que se presentaron en el año 2019 fueron por sepsis. En el segundo lugar, los síndromes hipertensivos y en el tercero, las hemorragias postparto. Para el año 2020 y lo que va del 2021, la causa de muerte materna cambió a raíz de la pandemia. Siguen existiendo la sepsis como primer lugar, pero en este año y el año pasado se atribuyeron más a causas indirectas por muertes maternas por COVID. Es decir, hacen infecciones respiratorias por COVID, que sería una causa viral, y esas causas virales las llevaron a una sepsis y por lo tanto a una muerte materna. O sea que año 2020 y 2021 más o menos nos seguimos manteniendo con la sepsis en primer lugar, pero por causas indirectas debidas al COVID-19. Entonces decimos que una de cada 1.000 pacientes embarazadas hacen sepsis. De esas, la mitad desarrolla una disfunción orgánica y del 3 al 4% va a desarrollar un shock séptico. Hasta un 12% de las pacientes obstétricas que ingresan a las unidades de cuidados intensivos lo hacen debido a una infección por sepsis, y de esas hay una alta mortalidad que puede alcanzar hasta el 40% en nuestras pacientes obstétricas. Y cuando hablamos de obstétrica no solamente hablamos de la gestante, sino también de la paciente puérpera. ¿Cuál es el pronóstico de la sepsis en el embarazo o en nuestras pacientes obstétricas y puérperas? Pues en teoría debería haber una baja mortalidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras pacientes se tratan de pacientes jóvenes que tienen pocas o ninguna comorbilidad y que generalmente las comorbilidades asociadas son preeclampsias o diabetes gestacionales. Gérmenes que, aunque no lo creamos, todavía tenemos gérmenes susceptibles en nuestra población, es decir, en nuestros hospitales todavía tenemos gérmenes que responden a las penicilinas y que generalmente las infecciones son localizadas. Por ejemplo, acceso de piel y tejidos blandos, infecciones urinarias, endometritis, o sea, son infecciones localizadas que generalmente responden porque los gérmenes son susceptibles. Entonces, en teoría deberíamos tener una baja mortalidad, pero la realidad es que no es así. Tenemos una alta mortalidad de muerte materna. Entonces, algo que debemos tener en cuenta al momento de indagar en el pronóstico de la sepsis en el embarazo son los cambios fisiológicos, inmunológicos y mecánicos que presentan las pacientes embarazadas. Obviamente, estos cambios las hacen más susceptibles de presentar diagnósticos de sepsis o infecciones que se complican al espectro de la sepsis. En la paciente embarazada es por esto que muchas veces los procesos sépticos pasan desapercibidos, o sea, se pasan por alto. Nos enfrascamos en que la paciente tiene una infección localizada y no vemos más allá. Son subestimados y esto nos lleva a un retraso y reconocimiento y una terapéutica adecuada. Es por esto que muchos estudios nos dicen que en los países en vías de desarrollo la sepsis sigue siendo un proceso subestimado. Pensamos cualquier otra cosa, se retrasa mucho y cuando ya vamos a ver la paciente, ya la paciente prácticamente está en shock séptico. Entonces, sigue siendo en nuestros países la sepsis un espectro subestimado.
¿Cuáles son los factores de riesgo para sepsis? Pues existen muchísimos. Existen los inherentes totalmente a la parte obstétrica y existen los no inherentes a la parte obstétrica. Y dentro de estos factores de riesgo, desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud y múltiples estudios nos están diciendo que uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar sepsis es los partos distóxicos o partos por cesárea. En un estudio del 2015 que publicó la Organización Mundial de la Salud, ya nos hablaban de que las pacientes, ese 12% de pacientes que entran a las unidades de cuidados intensivos, la mayor parte de estas pacientes tenían como antecedente directo haber sido un parto por cesárea. También existen otros factores de riesgo como las infecciones respiratorias, que desde el año pasado repuntan como la principal causa de muerte materna por el COVID-19, los partos prolongados, las infecciones periodontales que muchas veces son pasadas desapercibidas y no son tomadas en cuenta, ni siquiera son examinadas, la ruptura prematura de membranas, aborto séptico, corionionitis y las infecciones del tracto urinario que no dejan de pasar de moda y siguen siendo también una de las principales causas de sepsis. Aquí tenemos entonces, en el 2015 ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar sepsis era el parto distóxico o parto por cesárea, y en este estudio elaborado por Kuklina Elena y colaboradores también nos decían, un estudio que llevó desde el año 1998 hasta el 2005, donde se examinaron 1.900 pacientes obstétricas, determinaron que el factor de riesgo más importante para que esas pacientes desarrollaran sepsis fue el antecedente de haber tenido una cesárea segmentaria. Ahora, existen otros factores que no son de riesgo, pero que están asociados a nuestras pacientes obstétricas, que también ayudan o pueden llevar a la paciente o la hacen más susceptible a tener sepsis, como son pacientes con anemia, con una pobre o mala nutrición, unas condiciones de asepsia y antisepsia muy malas durante la atención del trabajo de parto, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, y pues es un factor asociado para sepsis, y generalmente es el factor que nos desencadena la sepsis. Una edad mayor de 35 años y el sobrepeso, que es una epidemia a nivel mundial. Aquí en este estudio del top 10 de las perlas para el reconocimiento, tratamiento y manejo de las muertes maternas, este estudio es del año 2015, más o menos también nos hablan de los factores de riesgo y de los factores asociados. Fíjense que la obesidad, dentro de los factores que puede presentar la paciente, se encuentra de número 1. Hay una pandemia de obesidad en nuestro mundo, y en Venezuela, en los países desarrollados, se ve más todavía. Historias de infecciones pélvicas, y dentro de los factores también obstétricos se encuentran los partos por cesárea. Obviamente existen factores no obstétricos como la presencia de apendicitis, quemaduras, etcétera, que también nos pueden llevar a procesos de sepsis no relacionados con la obstetricia. ¿Cuáles son los microorganismos involucrados? Bueno, es bien sabido por todos desde hace mucho tiempo que las infecciones por sepsis son infecciones polimicrobianas, es decir, que involucran a más de un microorganismo y que muchas veces debemos incluso tomar en cuenta a los organismos fúngicos y virales. Tenemos gram positivo, gram negativo, organismos multiresistentes, organismos fúngicos, y desde el año pasado tenemos el COVID-19 que también nos desencadena sepsis y shock séptico. Aquí en este mismo estudio que les hablé hace poquito, el top 10 de las perlas para el reconocimiento, evaluación y manejo de la sepsis materna, ellos nos hablan, a grosso modo, nos dan un top 10 de lo que debemos hacer cuando tengamos una sospecha o tengamos una paciente séptica. Obviamente la clave es el reconocimiento de la paciente, movernos rápidamente, y aquí incluso nos hablan que tenemos que conocer cuáles son los gérmenes que en nuestro medio o en nuestro hospital donde nos desempeñemos son los más comunes, cuáles son los antibióticos que generalmente estos gérmenes tienden a responder, o sea, cuál es la sensibilidad antimicrobiana de nuestros gérmenes, y la actuación con fluidoterapia lo antes posible. Obviamente, más allá de la hora de oro, reconocer los microorganismos involucrados a través de los cultivos y tener en cuenta las susceptibilidades de la paciente. Ahora, ¿qué es la sepsis? Desde el año 1992 tenemos
a muchos grupos, el Colegio Americano, la Sociedad de Medicina Crítica de Europa, muchos grupos a nivel mundial tratando de establecer definiciones, protocolos, guías prácticas para identificación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la sepsis. Entonces, desde el año 1992 comenzaron estos estudios, esta evaluación en medicina basada en la evidencia para emitir entonces protocolos y guías prácticas que nos sirvieran para reconocer y tratar la sepsis, no solamente en las pacientes embarazadas, sino la sepsis en general, en el paciente adulto e incluso en los pacientes pediátricos. No fue sino hasta el año 2001-2003 que los expertos presentaron el primer consenso para tratar la sepsis. Y en resumidas cuentas, aquí le traigo más o menos un resumen de lo que fue la evolución de estos consensos en el pasar de los años, desde el año 2001-2002 que salieron los primeros consensos, hasta el año 2012, porque el último consenso que tenemos es el del sepsis 3, que es del año 2016. Ya salió por ahí algo que más o menos nos da luz sobre lo que será el consenso de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis 4, y ya más o menos nos están dando como un abreboca que lo vamos a hablar más adelante, pero para ese entonces nos hablaban de infección como un fenómeno microbiano caracterizado por respuesta inflamatoria en presencia de un microorganismo o invasión de un tejido estéril. Nos hablaban de bacteriemia, que era la presencia de una bacteria viable en la sangre que puede ser transitoria y no tener significancia clínica. Incluso generalmente si no presentaba síntomas ni elevación de laboratorios, bacteriemia no se trataba. Y el tan popular y conocido, e incluso todavía hay gente que lo usa, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que se caracterizaba por la presencia de al menos dos de los siguientes parámetros, que era temperatura mayor a 38, menor de 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio y una cuenta blanca mayor a 12.000 o menor a 4.000 milímetros cúbicos. Con dos de estos criterios ya tú diagnosticabas sepsis. La sepsis era SIRS más secundario a una infección, es decir, SIRS y una infección, ya dabas el diagnóstico de sepsis. Sepsis severa era sepsis con daño ya a un órgano blanco, y shock séptico, sepsis con hipotensión refractaria a la resucitación, que más o menos es el mismo concepto que se mantiene ahora. Sin embargo, muchos de estos conceptos desaparecieron y el SIRS pasó de ser como que unos criterios que se usaban anteriormente para darle preámbulo o darle la entrada a lo que actualmente utilizamos, que es el SOFA. Entonces, ¿qué pasó con esas definiciones, con esos consensos del 2002 hasta el 2012 más o menos? Que no definían una secuencia de eventos y simplemente no tenían sensibilidad y especificidad. Tú lo diagnosticabas, lo aplicabas y ¿qué pasaba? No había una continuidad con la paciente, ¿qué vamos a hacer después de esto? ¿Cómo sé si la paciente continúa en SIRS, no continúa en SIRS? Por lo tanto, esos conceptos fueron modificados y trajeron o dieron el abreboca a los nuevos consensos o al consenso del sepsis 3 y de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, con las guías prácticas y 96 recomendaciones que nos dieron luz, porque generalmente estos consensos antiguos no eran reproducibles, no eran aplicables en hospitales de bajos recursos como los latinoamericanos o los africanos, mientras que los consensos nuevos, las guías prácticas nuevas, sí te daban, como abrían la posibilidad para que los usáramos todos y no solamente aquellas personas en países desarrollados. Entonces, una vez que conocemos estos antecedentes, llegó el sepsis 3 de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que nos daba nuevas definiciones y nuevos protocolos y nuevas guías para continuar y poder hacer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la sepsis. En este consenso del 2016 se definía la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped ante una infección. Ahora, muy bonito concepto, pero en la parte operacional, ¿cómo identificamos nosotros la sepsis en una paciente? Entonces tenemos un diagnóstico o una definición operacional que nos dice que una paciente con sospecha o con una infección documentada y un aumento agudo mayor o igual a 2 puntos en la escala del SOFA o el Quick SOFA, ya es una paciente que podemos definir que está en presencia de una sepsis, ¿ok? O que tiene riesgo de sepsis. Entonces, sospecha o infección documentada más un puntaje mayor o igual a 2 en la escala del SOFA, Quick SOFA, nos habla de posiblemente una sepsis. Debemos tener en cuenta que estos son escalas, que son scores, que son pronósticos, que no nos dan diagnóstico como tal, sino que nos dan
la sugestión de que la paciente puede estar séptica y nos dan pronóstico de muerte. Entonces tenemos también la definición nueva de shock séptico, que es un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios, celulares y metabólicos asociados con un mayor riesgo de mortalidad. Operacionalmente, en el consenso de sepsis 3, ellos nos dicen que el shock séptico lo vamos a reconocer como una disfunción circulatoria que está asociada a un fenómeno infeccioso y la cual requiere de un vasopresor para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio o un lactato mayor a 2 miliosmoles en ausencia de hipovolemia. Entonces, esta es la definición operacional de lo que es un shock séptico, es decir, cómo reconozco yo a una paciente en shock séptico. Tienes que tener una disfunción circulatoria asociada a un fenómeno infeccioso, la cual requiere de un vasopresor, que en este caso la campaña de sepsis 3 nos recomienda la norepinefrina, para mantener una presión media igual o mayor a 65 milímetros de mercurio o el lactato mayor a 2 milimoles. Realmente en nuestro medio, en nuestra región, es muy difícil utilizar el lactato porque generalmente en los laboratorios no lo procesan, pero sin embargo eso no nos limita a que nosotros podamos diagnosticar shock séptico, porque incluso en la primera hora de oro o en las primeras 3 horas que nos habla la campaña del sepsis 3, es hasta difícil que tú puedas tener un lactato inmediatamente. Entonces, solamente guiándote como un parámetro dinámico, como es la presión arterial media, un parámetro circulatorio, ya tú puedes tomar decisiones o saber si estás en presencia o no de un shock séptico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2015, en vista de todas estas campañas y todas estas guías que estaban saliendo, sacó su propia definición de sepsis porque simplemente comenzaron a tener en cuenta de que las pacientes obstétricas presentaban adaptaciones o modificaciones fisiológicas durante el embarazo y que no podíamos tratar igual a una paciente, un adulto con una paciente obstétrica, pues porque la paciente obstétrica presenta modificaciones, presenta susceptibilidades que pues la hacen presentar mayor riesgo de infecciones y de desarrollar sepsis y shock séptico. Entonces en el 2015 salió esta definición de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que la sepsis es una condición potencialmente mortal con disfunción orgánica resultado de una infección durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo posparto o puerperio. Aquí tenemos entonces la muy conocida, llamada y estudiada escala del SOFA, que es una escala de pronóstico de muerte, no materna, porque no es específica para la parte obstétrica. Sin embargo, ya hay modificaciones que se hicieron a partir del 2015, pero que es una escala que nos habla de parámetros respiratorios a través de la presión arterial de oxígeno y de la FiO2, de parámetros de la coagulación a través de la medición de las plaquetas, de los parámetros a través de la bilirrubina para saber el estatus del hígado, los parámetros cardiovasculares de la paciente o circulatorios a través de la medición de la presión media, los parámetros de hipoxia cerebral o los parámetros neurológicos que lo evalúa a través del Glasgow y los parámetros renales que lo estudian a través de la creatinina. Entonces hay un estudio general que nos involucra no solamente parámetros clínicos, sino parámetros también de laboratorios que nos dan pronóstico de muerte en los pacientes. 2 o más de estos parámetros nos hablan de un SOFA positivo para riesgo de muerte materna. Se hizo otra escala también que nos aparece en el consenso del sepsis 3 sin parámetros de laboratorio para que fuera utilizada por todos, no solamente por el médico intensivista o no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino más bien la medida corta, la escala rápida, la escala con puros parámetros clínicos que me permitan evaluar y sospechar ya sepsis en esa paciente y tomar medidas tempranas para evitar que esa paciente llegue a un shock séptico, que es la escala del Quick SOFA. Es muy conocida, es muy rápida, no es mucho lo que tienes que recordar para aplicarla, es una tabla muy sencilla que solamente tiene 3 parámetros y que ya cuando tú tienes 2 parámetros positivos de esta escala, tú hablas que estás en riesgo de sepsis en ese paciente. Una de las cosas que evalúa es la alteración del nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow. Un Glasgow menor a 13 puntos es parámetro positivo.
Un segundo parámetro que es la presión arterial sistólica, una presión arterial menor o igual a 100 milímetros de mercurio es un parámetro positivo y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto es un parámetro positivo. Con 2 de estos 3 parámetros ya tú hablas que estás en presencia de una sepsis. Ahora, desde el 2015, entonces, la Organización Mundial de la Salud sacó su consenso diciendo que no es igual una paciente obstétrica que un adulto. Entonces, salieron tablas modificadas del SOFA y del QIP SOFA, que conocemos actualmente como el SOFA-O para la escala del SOFA en obstetricia y el OMQ SOFA para el QIC SOFA en obstetricia. Están otras tablas también a nivel mundial conocidas, como es la escala del SOS o sepsis en obstetricia, y la escala del MIUS, que es una escala modificada para las pacientes obstétricas. Aquí a continuación les presento más o menos lo que estudia. Aquí tenemos el QIC SOFA. Realmente existen muchos estudios que nos dicen que aplicar la escala del SOFA o en una paciente obstétrica o aplicar la escala del SOFA sin la modificación obstétrica no nos va a alterar realmente el pronóstico de la paciente. Y que aplicar la escala del QIC SOFA y no la de OMQ SOFA o del QIC SOFA en obstetricia no nos va a aumentar el porcentaje o la probabilidad de muerte materna. Pero no tiene razón de ser que si ya nosotros estamos en un centro especializado de materno-fetal, estemos utilizando el QIC SOFA teniendo una tabla específica o marcadores de score específicos para la paciente obstétrica. Solamente por darles el ejemplo, en la escala del QIC SOFA en obstetricia, la presión arterial sistólica en vez de 100 milímetros de mercurio baja a 90 por las modificaciones circulatorias que presenta la paciente obstétrica, y la frecuencia respiratoria se valora por encima o igual a 25 respiraciones por minuto. El Glasgow se mantiene igual. Entonces, si las tenemos, las utilizamos, somos centro especializado. Ahora, si es un residente o uno de los estudiantes de medicina que se van graduando, como yo les digo, si no te da para estudiarte el Apache, el SOFA, el QIC SOFA, el OMQ SOFA, estudiate, aunque sea una, estudiate el QIC SOFA, porque realmente no es normal que una paciente embarazada tenga 22 respiraciones por minuto, imagínate 25 respiraciones por minuto. O sea que ya con el QIC SOFA ya tú tienes una alerta de que esa paciente obstétrica está mal, tiene un parámetro alterado. Entonces, si no te recuerdas el QIC SOFA en obstetricia, aplica aunque sea el QIC SOFA en el paciente adulto, pero no se permite que un centro especializado en medicina materno-fetal no utilice las escalas adecuadas para cada paciente. Otra de las escalas que ha sido estudiada a nivel mundial y que más estudios presenta es la escala del SOF o la escala de sepsis en obstetricia SCORE. Aquí tenemos este estudio, que es un estudio del año 2016, en donde este de aquí arriba nos dice que la escala del SOS es una de las escalas en obstetricia más fidedignas para evaluar. Y aquí nos dicen otro estudio, que este estudio es del año 2014, que es un estudio comparativo entre la escala del SOS, el REMS y el MUSE, y nos dice que la escala del SOS tiene una sensibilidad 88.9, una especificidad 99.2, un valor predictivo positivo de 16.7 y un valor predictivo negativo de 99.9%. O sea que dentro de las escalas de obstetricia es una de las escalas mejores para utilizarse para pronóstico de sepsis en la paciente obstétrica. Podemos utilizar la escala del SOS, podemos utilizar la escala del SOFA o podemos utilizar OMQ SOFA. Aquí tenemos un algoritmo rápido de más o menos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer cuando a nosotros nos llega una paciente obstétrica, llámese gestante o puérpera, a la emergencia. Supongamos que es un primer nivel, un ambulatorio. Tenemos a la paciente con sospecha de infección o con ya una infección documentada. Supongamos que es una paciente que viene con fiebre, malestar general, y como ya las pacientes más o menos están educadas, se hizo un examen de orina porque tenía síntomas urinarios, y tenemos entonces esa paciente que nos llega con fiebre, malestar general, escalofrío y un examen de orina patológico. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? Pues inmediatamente debemos aplicar la escala
del Quick SOFA o en el caso de la paciente obstétrica, el OMQ SOFA o el Quick SOFA en obstetricia. Si esta escala inicialmente nos da una puntuación mayor o igual a 2, entonces debemos aplicar medidas de reanimación que las vamos a ver más adelante y una vez que la apliquemos debemos aplicar el SOFA en obstetricia o el SOFA O. Si esa escala del SOFA nos da menos de 2, pues volvemos a aplicar escalas del Quick SOFA y mantenemos a la paciente en monitorización clínica y reevaluaciones continuas de la paciente a través de parámetros dinámicos. Si esta escala, una vez que nosotros reanimamos a la paciente y le aplicamos el SOFA y nos da mayor de 2, esa paciente tiene que pasar a un nivel más alto. Esa paciente no la podemos dejar en un primer nivel, porque probablemente dependiendo de la puntuación del SOFA o de la escala del SOS o de la escala del MIUS que nosotros apliquemos, si esos parámetros están altos, o sea, esa puntuación está alta, no podemos mantener a esa paciente en un primer nivel y debemos enviarla a un nivel superior. De hecho, se recomienda unidades de cuidados intensivos para esta paciente. Si nosotros aplicamos el SOFA, ya está la paciente en la unidad de cuidados intensivos, y le aplicamos el SOFA y está positivo, pues hacemos el diagnóstico ya de sepsis y simplemente vamos a seguir aplicando el SOFA O para determinar el pronóstico de muerte de la paciente. Se supone que una vez que nosotros hacemos las medidas de reanimación, comenzamos antibióticos, tomamos cultivos, identificamos foco, esa paciente debería de mejorar con las terapias que nosotros instauremos. Si a pesar de las terapias de reanimación y mantenimiento hídrico la paciente no mejora y necesitamos el uso de vasopresores para mantener una presión media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, pues a esa paciente le hacemos el diagnóstico de shock séptico. Esto es lo que nosotros generalmente queremos evitar cuando nosotros recibimos a la paciente en primera línea, cuando nosotros tenemos a la paciente obstétrica que todavía está consciente, tiene un Glasgow mayor a 13, con una presión arterial media que se ha mantenido después de una reanimación hídrica. Cuando nosotros no hacemos los diagnósticos, cuando nosotros no identificamos, pues lamentablemente esas pacientes ya llegan muy tarde y aquí es donde van a terminar con una probabilidad o con un porcentaje del 40% de riesgo de muerte materna. Ahora, me llegó la paciente, le apliqué las escalas, el score, la paciente está séptica, tiene un SOFA O de 2 puntos, entonces, ¿qué voy a hacer con esa paciente? Según las últimas recomendaciones de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis o Sepsis 3, lo primero que debemos hacer es identificar que la sepsis y el shock séptico son emergencias médicas y que se debe iniciar un tratamiento de reanimación inmediatamente. Aquí no podemos esperar, ya va, que estoy comiendo, espérate un momentico, que no me ha llegado esto, no. Debe ser una reanimación inmediata, debe ser una actuación inmediata. Entonces, reanimaciones iniciales con líquidos, identificar los focos, actuar inmediatamente y no esperar a que pase esto, a que la paciente haga esto. Porque cada minuto vale en una paciente con sepsis o shock séptico. Recomendamos que la reanimación inicial, en la reanimación desde la hipoperfusión inducida por sepsis se administren al menos 30 ml por kilogramo de cristaloides endovenosos dentro de las primeras 3 horas. Esas son las recomendaciones de reanimación inicial que nos da el sepsis 3. Recomendamos que después de la reanimación inicial con líquidos se administren más líquidos, que sería el mantenimiento posterior a la carga inicial de 30 cc por kilogramo de peso. Otras recomendaciones que nos daban, que nos basemos en las valoraciones hemodinámicas o valoraciones dinámicas. Sugerimos la utilización de variables dinámicas y no estáticas. Recomendamos una presión arterial media objetivo de 65 milímetros de mercurio en pacientes con shock séptico que requieran vasopresores para su respuesta. Sugerimos realizar la reanimación de manera de normalizar el lactato en cuanto contemos con el lactato a niveles elevados de lactato como marcador de hipoperfusión tisular. Y en ese protocolo del sepsis 3 nos recomiendan el manejo de los líquidos, la aplicación de una técnica de sobrecarga de líquidos en aquellos casos en los que se continúe la administración de líquidos siempre que los factores hemodinámicos sigan mejorando. Es decir, si tú le haces una primera sobrecarga de líquido calculada a 30 ml por kilogramo a esa paciente en la primera hora y la paciente no mejora, debes mantener esa sobrecarga, una segunda sobrecarga para mantener los parámetros dinámicos estables, es decir, mantener a esa paciente con presiones arteriales medias, mantener a esa paciente hemodinámicamente estable. Recomendamos el uso de cristaloides como líquido preferido para la
rehidratación inicial y el posterior reemplazo de volúmenes intravasculares en pacientes con sepsis y shock séptico. Y finalmente recomendamos no utilizar almidones hidroxietílicos para el reemplazo del volumen intravascular en pacientes con sepsis o shock séptico. Ahora, en el año 2013, el grupo Atkin, en su 12ª conferencia, determinaron varias cosas. Ellos se reunieron utilizando la medicina basada en evidencia, se comenzaron a dar cuenta que había muchos estudios que determinaban que la sobrecarga hídrica o los balances hídricos positivos en pacientes en UCI aumentaban hasta un 20% la mortalidad en general, no solamente la materna, la mortalidad en general. Y ellos determinaron que eso era un punto inflexible que no se podían seguir permitiendo. Es decir, una sobrecarga hídrica nos está haciendo que la muerte en el adulto aumente un 20% entre el día 0 y el día 4 de su evolución intrahospitalaria en la UCI. Entonces se dieron cuenta que la sobrecarga hídrica es tóxica para el paciente en cuidados intensivos y se generaron estas metas de terapia con fluidos, métodos de monitorización más específicos, no solamente dinámicos, y tomar en cuenta los diferentes contextos clínicos del paciente, o sea, determinar cuál es el tipo de shock, determinar cuáles son las comorbilidades, o sea, individualizar al paciente séptico que está en la unidad de cuidados intensivos e individualizar su tratamiento con fluidoterapia y no solamente seguir un protocolo estricto que me dice que son 30 ml, no. Debemos individualizar y saber optimizar los fluidos y los medicamentos a ese paciente que tengo enfrente de mí. Y este año, calientico, acaban de salir una guía que no es la Sepsis 4 todavía, no es de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, pero ya nos dieron una entrada de lo que puede ser la siguiente guía de Sobreviviendo a la Sepsis o el Sepsis 4 en adultos. Y ellos se hacen 3 preguntas muy importantes que casualmente concuerdan con este protocolo que vamos a ver a continuación, que es el protocolo que nos da el Atkin de la conferencia del 2013. La primera pregunta que se hacen en este consenso de 2021 dice, ¿cuáles son los criterios de valoraciones ideales para la paciente séptica y cuál es la reanimación? ¿Qué cantidad de reanimación de volumen hídrico yo le voy a dar? La segunda premisa en este consenso 2021 es ¿cuál es la fluidoterapia óptima para la resucitación de la paciente? O de la paciente séptica, el paciente septo. Y la tercera premisa que ellos nos sacan en este protocolo 2021 es cuál es el enfoque óptimo en la selección de la dosis y titulación de la terapia con vasopresores. ¿Por qué? Porque el protocolo Atkin nos está diciendo desde el 2013 que utilicemos vasopresores de inicio, desde el primer momento. Iniciemos con fluidoterapia e iniciemos con vasopresores y de esa manera nosotros vamos a evitar que la paciente amerite 2 terapias de resucitación para lograr una media de 65. El protocolo Atkin nos dice, empieza de una vez con vasopresores y así tienes que utilizar menos hidratación y así logras evitar la sobrehidratación y los balances hídricos positivos. Entonces, nos llega este protocolo nuevo de lo que pueda venir siendo la campaña Sobreviviendo a la Sepsis número 4 o su 4ª edición, y ya nos está hablando de más o menos esto mismo que es el protocolo ROPS de la Atkin desde el 2013. Entonces, el grupo de Atkin nos dice que utilicemos las 4 fases de la fluidoterapia endovenosa o lo que se conoce como protocolo ROSE por su mnemotecnia, debido a que es una primera fase de rescate, una fase de optimización, una fase de estabilización y una última fase de evacuación o desescalamiento o desresucitación. Rápidamente, en la fase de rescate es una fase de salvamento que dura minutos o dura hasta las primeras 24 horas y en este protocolo Atkin, este protocolo ROSE nos dice que debemos identificar inmediatamente el grado de shock que tiene el paciente, la causa de por qué está haciendo ese shock y corregir ese estado de shock lo antes posible. Mejorar la presión arterial con bolos rápidos y cuando ellos nos hablan de bolos rápidos nos están diciendo que coloquemos 500 cc de cristaloides en 15 minutos. ¿Y cuántos bolos vamos a utilizar? Pues nos los va a decir el monitoreo multimodal. Es decir, ellos nos dicen no solamente vas a usar los parámetros clínicos dinámicos, sino que tú vas a usar los biomarcadores, lactato, hematocrito, monitores, ecografía, todo lo que tengas a tu mano para tratar de mejorar la presión arterial de esa paciente y tratar de determinar y sacar del shock a esa paciente.
La segunda fase, que es la fase de optimización, es una fase ya de rescate orgánico. En esta fase generalmente dura horas, ellos nos hablan de las primeras 24 a 72 horas, y aquí vamos a determinar el grado de shock, y aquí debemos ya más bien tratar de llevar a ese paciente inestable a una estabilidad. Generalmente con las primeras terapias de reanimación hídrica o los primeros bolos lo vamos a lograr, y si no, debemos utilizar biomarcadores, y ya ahí utilizamos cuentas blancas, el lactato, hematocrito, monitorización invasiva para poder determinar el grado de shock y ya ir estabilizando a este paciente. El objetivo de esta fase de optimización básicamente es mantener la presión arterial media, y aquí debemos saber si tenemos que seguir utilizando vasopresores o comenzarlos a utilizar, ver si seguimos con bolos o si ya vamos a pasar a una fase de mantenimiento. Y en esta fase, si ya no tienes que utilizar bolos porque su presión arterial media mejoró, entonces pasas a una hidratación de 5 a 15 ml por kilogramo de peso hora para ya ir manteniendo las presiones arteriales. La siguiente fase es una fase de estabilización, que básicamente es una fase de soporte orgánico que dura de 72 a 96 horas. Hay una fase de mantenimiento hídrico en donde ya lo que vas a utilizar es de 1 a 2 ml por kilogramo de peso hora. Es más, ya en esta fase te dicen que si puedes iniciar la vía oral, la inicias, porque ya la recuperación ya se está dando, ya este paciente debe estar estable. No es que no, posiblemente no, debe estar estable ya, y hay un monitoreo dinámico no invasivo. Finalmente, la fase de evacuación o la fase de desresucitación de este protocolo Rose es una fase total de recuperación orgánica que dura más de 96 horas, es decir, esta fase dura de días a semanas posterior al diagnóstico de shock. Es una fase de mantenimiento hídrico donde solamente se va a utilizar la vía oral, ya que no se usan soluciones endovenosas, y que es un monitoreo menos estricto, menos frecuente, y que el paciente ya está en la total recuperación. Aquí tenemos más o menos un resumen de las 4 fases. Aquí básicamente nuestro objetivo es corregir el shock en la fase de rescate, optimizar al paciente en la fase de estabilización, mantener balances hídricos negativos o balances hídricos neutros sin llegar a la hipoperfusión, y en la fase de resucitación eliminar ya los líquidos acumulados o simplemente la vía oral. La fluidoterapia, una fluidoterapia rápida en el rescate, es una fluidoterapia conservadora que nos va a decir si mantenemos bolos o no. En la fase de estabilización de 1 a 2, porque ella es una fase de mantenimiento, e iniciar la vía oral, y ya en la fase de evacuación simplemente los fluidos son vía orales. Con respecto al manejo del sepsis 3 con el diagnóstico, ¿qué nos dice que vamos a hacer el diagnóstico? Identificar lo antes posible el foco, y debemos iniciar lo antes posible una terapia antibacteriana empírica, pero antes de iniciar la terapia nos dicen, recomendamos la obtención de cultivos microbiológicos de rutina adecuados antes de comenzar el tratamiento antibiótico. Con respecto al tratamiento en el sepsis 3, nos dicen, recomendamos iniciar tratamiento endovenoso con antibióticos tan pronto sea posible, después de la confirmación de la sepsis y el shock séptico. Es decir, yo identifiqué, apliqué mis escalas, apliqué mi SOFA, mi Quick SOFA, y la paciente está séptica. Debo iniciar lo antes posible, tomar las muestras pancultivos e iniciar entonces antibiótico-terapia. ¿Cuál es la antibiótico-terapia que ellos recomiendan? Empírica de amplio espectro. En las recomendaciones más adelante nos dicen que la terapia más recomendada son los cefalosporinas de tercera generación o los carbapenem. Recomendamos reducir el tratamiento antibiótico una vez que se identifique el patógeno. Por eso es que nos dicen que debemos reconocer las sensibilidades de nuestros gérmenes en nuestras instituciones. Recomendamos optimizar las estrategias de administración de las dosis de antibióticos sobre la base de los principios de farmacocinética y farmacodinámica. No recomendamos el uso de politerapia habitual para el tratamiento prolongado. Una de las cosas que nos dice el sepsis 3 y que debemos tener muy en cuenta y que todavía se ve mucho es la triple cura. Ya la triple cura no se utiliza. En el sepsis 3 nos están diciendo que utilicemos 2 antibióticos más un antifúngico máximo, y que una vez que tú identifiques el germen vayas quitando ese poco de antibióticos que pusiste, porque obviamente la primera terapia es empírica, pero si ya tú identificaste el germen, ya sabes lo que tienes, empieza a quitar todo ese poco de politerapia empírica que colocaste, y que máximo debes utilizar 2 antibióticos y un antifúngico o un retroviral en el caso de que sea un virus, pero más de 2 antibióticos no se deben utilizar.
Si inicialmente se utiliza politerapia para el shock séptico, recomendamos la reducción gradual. Sugerimos una duración de 7 a 10 días para el tratamiento antibiótico adecuado. No se recomienda más de 10 días, a menos que los pacientes tengan una respuesta clínica lenta, los focos de infección sean imposibles de drenar o que tengamos una bacteriemia por Staphylococcus aureus, algunas infecciones fúngicas o víricas y deficiencias inmunológicas. Son los únicos casos en los que la terapia se debe mantener más de 10 días. De resto, de 7 a 10 es suficiente para el manejo del sepsis y shock séptico. Y finalmente, una de las recomendaciones más importantes del sepsis 3, y que posiblemente eso vaya a variar en el sepsis 4, tenemos que esperar, es la recomendación del uso de la norepinefrina como vasopresor de elección. Ahora, ¿por qué pensamos que puede cambiar? Porque en el protocolo Rose del 2013 nos dice que si es necesario utilicemos de entrada la norepinefrina, pero en el protocolo de sepsis 3 nos dicen que después de 2 resucitaciones, si no responde a la terapia de fluidoterapia, entonces inicie vasopresores para mantener las presiones arteriales medias. Puede ser que eso cambie, debemos esperar ahora que pronto salga este año o principios del otro la nueva actualización del sepsis 4. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta que tengamos, entonces la dejamos para el final.